¿Ven allí la presentación? Sí, profe. Hay algo importante que solamente en esta primera oportunidad le voy a contar, pero ha pasado en otras asignaturas que eh, las clases que se han subido grabadas, una que otra persona han subido el contenido a redes sociales o a YouTube, causando con la posibilidad de causar problemas a los docentes con el tema del copyright y algunas cuestiones. Es decir, muchas de las imágenes que nosotros tenemos son tomadas o escaneadas de libros o tomadas de otros apuntes que, que pueden ser incluso de otros docentes de la asignatura que ya no están, pero la idea es que una clase que se sube tiene un origen múltiple de sus imágenes, sobre todo el contenido es propiedad del profesor, ¿no? Pero las imágenes pueden tener problemas con el copyright, con el derecho de autor. Entonces, eh, tratemos de no hacer circular por no subir a redes sociales o no elevar y poner en la web que donde quede a merced de otras cosas, ¿sí? Son las imágenes que fuimos utilizando para el trabajo práctico que ya vimos. Fuimos viendo en primera instancia que en el reino protista había una gran cantidad de grupos. Básicamente es un reino polifilético y, y generalmente tiene organismos acuáticos con nivel de organización intermedio, ¿sí? Y em, suficiente hasta ahora, vamos a ver más adelante. También el reino fungi, que la mayoría de ellos viven en cortezas de árboles o se alimentan de materia en descomposición. Después, otro nivel de organización como el reino plante ya tienen un talo como las briófitas o el cormo como las plantas vasculares. Hasta ahí a grandes rasgos lo que vimos. Estos son algunos de los niveles de organización que vimos. Eh, ya sean unicelulares, coloniales y multicelular, ¿no? Y dentro de eso formando filamentos, talos y cormos. Va a ser importante porque dependiendo de este nivel de organización, vamos a ir viendo las diferencias que tienen los ciclos de vida. Eh, Básicamente, un ciclo de vida tiene a un organismo adulto capaz de producir gametos y esos gametos, cuando se reconocen, ¿sí? Cuando hay una unión de gametos, y eso no solamente implica que son una unión al azar, sino es una unión donde hay un reconocimiento a nivel biológico, bioquímico, se forma un cigoto, perdón, y nuevamente ese cigoto tiene que ver las vías y la forma de restablecer al individuo adulto. Los ciclos de vida que nosotros tenemos acá son tres tipos de ciclos de vida, eh, que implica este círculo imaginario, si se quiere, en el cual el adulto tiene que formar gametas, formar un cigoto y restablecer a ese adulto, ¿sí? Ese adulto puede ser N, como lo que está acá en amarillo, puede ser 2N, como lo que está en rojo, o puede haber una alternancia de dos generaciones, una generación N y una generación 2N. Vamos a ir viendo eh, en los diferentes grupos cómo se da esta diversidad de ciclos de vida. Y tiene mucho que ver con el nivel de organización y el lugar donde viven. Antes que eso, me gustaría que repasemos algunos conceptos que son básicos para, para entender estos ciclos de vida, para, sobre todo para ver cuáles son esos conceptos que ustedes sí o sí van a tener que manejar muy bien a la hora
de contarnos sobre la historia de vida de algún grupo, ¿sí? Desde ya le adelanto que en ninguno de los grupos yo voy a pedirles que sepan de memoria un ciclo de vida completo. Si ustedes lo estudian a un ciclo de vida completo, es por su propio, por motus propios, digamos. A mí lo que me interesan de los diferentes ciclos de vida que vamos a ver ahora y en las diferentes clases que vienen, es poder recatar cuáles son esos caracteres puntuales que describen a la historia de vida. Vamos a ver más a continuación eso, ¿no? En principio, las fases son, como dice ahí, es una etapa del ciclo de vida caracterizada por un número cromosómico determinado. Si es la mitad, podría decirse, es haploide. Si es el doble, es diploide. Es un número que el haploide puede siempre estar relacionado con el número de cromosomas en las gametas, por ejemplo. Y el diploide en algunos ciclos está relacionado con el cuerpo adulto. La generación básicamente es un conjunto de células. Yo agregaría es un linaje de células nacidas por sucesivas mitosis. Y a partir de una determinada célula reproductiva, ¿no? Acá dice espora, cigoto o estructura equivalente. Entonces, ¿por qué digo linaje? Porque digo ese conjunto de células vegetativas pueden formar un tejido o puede ser simplemente un grupo de células que son libres. Por ejemplo, en el caso de las diatomeas, que son organismos unicelulares, y después de la formación del cigoto se producen una serie de mitosis que da origen a un linaje de células eh, que conforman esa generación. Entonces, si es 2N, la generación es esporofítica, y si es N, la generación es gametofítica. Otros aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta, porque van a ser esenciales para entender los ciclos de vida, es la presencia de diferencia entre las gametas, ¿sí? O diferentes tipos de gametas. Las gametas que son iguales, tanto femenina como masculina, o plus y minus, dependiendo de la concepción que se utilice. Tenemos gametas iguales, son isogamia, y dentro de lo que se denominaría una heterogamia tenemos anisogamia. Ambas gametas son iguales y móviles, que pueden no tener flagelo en todos los casos. Y en la ogamia siempre la gameta femenina es de mayor tamaño, es inmóvil, ¿sí? Y coincide con la mayoría de los grupos más derivados. Vamos a partir del, eh, para empezar a estudiar y repasar los ciclos de vida de las, de las plantas, ¿sí? Y de los diferentes organismos que vamos a ver en la asignatura. Vamos a utilizar de base al ciclo de vida que todos ustedes conocen, que es eh, de los humanos, ¿sí? Como ustedes pueden ver allí, tenemos dos fases, ¿sí? Desde la fecundación se forma el cigoto hasta los individuos adultos, incluyendo todo el tejido que recubre las gónadas. Estamos en una fase 2N, y la fase N está representada únicamente por las gametas. ¿Está? Entonces, esa etapa haploide o fase haploide, representada únicamente por las gametas, es seguida por la formación del cigoto, ¿sí? Fusión de gametas, y ese cigoto determina la fase diploide, que aquí ocurre una mitosis del cigoto, y entonces se forma una mórula, una gástrula y todas las cosas que ustedes van a ver en embriología animal. Y entonces se forman los individuos adultos, y en algunas partes del individuo adulto va a ocurrir la meiosis, ¿sí? Ya sea ovario o testículo. La meiosis va a determinar la formación de gametas por eh, una división reduccional de los cromosomas.
Esto determina que el ciclo de vida de un ser humano, esta línea imaginaria, este círculo imaginario de eventos, sea un ciclo de vida diplóntico, es decir, tiene una única generación y es diploide, ¿sí? Eh, es, es un concepto que quizás ustedes ya conocen de otras asignaturas y ahí existe acá abajo otro término que se denomina haplobióntico. Haplo significa uno, bióntico es básicamente hace referencia a la vida, ¿no? Entonces tiene una sola generación, por eso se utiliza el término haplobióntico. Y esa única generación es diploide, por eso utilizamos diplóntico. Ahora, la otra historia de vida más común que ustedes conocen de morfología y que no sé si la han estudiado de esta forma, pero eh, tenemos aquí la generación 2N, que vendría a ser, salvando la distancia, la generación homóloga a la del hombre y la mujer, ¿sí? Es el esporofito, que adquiere ese término esporofito justamente porque es aplicado a plantas. Acá aparece un punto intermedio que es las hojas que portan los esporangios, ¿sí? Y esas hojas tienen una cara axial esporangio agrupado acá en este caso en soros. Hasta ahí tenemos 2N, el tejido que recubre el esporangio es 2N, y en el interior de ese esporangio es donde se produce la división, una división reduccional, que es la meiosis, y entonces forma estas esporas que son haploides. Esa espora, cuando germina, nos lleva a la otra etapa del ciclo, que es la etapa haploide, la fase haploide. Esa espora germina, y cuando yo digo germinan, estoy diciendo mitosis, ¿sí? La espora se rompe, germina, y por mitosis forma el gametofito aquí a la derecha. Ese gametofito es una generación haploide o gametofítica, ¿sí? Muchos gametofitos de lecho, como ven acá, se está formando otra hojita, pueden reproducirse vegetativamente. Entonces esa espora germina y expulsa hacia afuera su contenido, ¿sí? Y entonces se produce una germinación exospórica. Sobre ese gametofito se van a formar los gametangios, ¿sí? Este es el único gametofito que podemos hablar que es hermafrodita, ¿sí? Y sobre ese gametofito se forman los gametangios. Se produce una fecundación de esta ovocélula, ¿sí? Y sobre el cual se va a formar el nuevo esporofito. ¿Está? Acá tenemos una generación diploide y una generación haploide. Esporofito y gametofito. Y si lo comparamos nuevamente con lo que veíamos en el hombre, podemos ver un solo ciclo, una sola generación. Acá tenemos dos generaciones, una para cada fase del nuclear, ¿sí? Acá dijimos en los humanos, dijimos que era diplóntico, haplobióntico. En cambio, en las plantas hay dos ciclos, dos generaciones conviviendo. Una es haploide y la otra es diploide. Entonces adquiere el término de haplodiplóntico. Y cuando termina en bióntico, hace referencia a un número determinado, un número de generaciones que conviven en el mismo ciclo. Entonces acá tenemos diplobióntico, dos generaciones. Haplobióntico, una única generación. Ahora bien, en diversidad vegetal ustedes van a ver cómo va aumentando gradualmente la complejidad de los ciclos de vida, ¿sí? Porque básicamente, salvo animales, la mayoría de los grupos son estudiados en diversidad vegetal. Y la mejor manera que han encontrado los docentes para poder estudiar la diversidad vegetal es a través de determinados, determinados ejes de estudio, si se quiere, que son transversales a todos los grupos. Lo primero que ustedes vieron son niveles de organización. Ahora
vamos a ver ciclos de vida. Y ambos están íntimamente relacionados al lugar donde viven. ¿Está? Y tanto ciclos de vida como nivel de organización van a ser eh, conceptos que vamos a estar estudiando de manera transversal en prácticamente todos los grupos de la asignatura. Acá vamos a ver un pequeño pantallazo de lo que vamos a estudiar más adelante en profundidad. Eh, esta es una alga de agua dulce, ¿sí? Probablemente ustedes la conocen en alguno de los libros que pueden consultar o en alguna asignatura previa, si es que han tenido la suerte de ver en la presencialidad. Esta alguita siempre se reproduce. Como ven, es un filamento que tiene todas unas estructuras helicoidales en su interior, que básicamente son los cloroplastos, ¿sí? Esta alguita su cuerpo, ¿sí? Es, su cuerpo es N, ¿sí? Entonces, a la hora de formar la gameta, que siempre es N, es como que no hay grandes barreras, no tendría que sufrir meiosis, simplemente mitosis. O bien, alguna de las células del cuerpo eh, actuar de gametas. Serían las soluciones para una plantita que es haploide. Entonces, todo el cuerpo, como ven en este círculo amarillo, es haploide. Es decir, el alga que ustedes ven ahí con sus cloroplastos helicoidales, que le da nombre de Spirogyra, es haploide. Entonces, acá en la parte del ciclo de vida, donde dice, donde ven filamentos apareados cercanos uno al otro, en principio uno de los filamentos, siendo gametofito, será masculino y el otro femenino. Y debido a que cada una de estas células, de estos cuerpitos que son tabicados, es haploide, eh, una de esas células cercana a otro filamento va a actuar de gameta, ¿sí? Se va a formar aquí, en este caso, un tubo de conjugación a través del cual pasaría la gameta. ¿Está? En ese tubo de conjugación hay un reconocimiento, ¿sí? Dicen, vos sos de la misma especie, entonces vamos a parearnos. En definitiva, esa célula que ocupa esta pequeña cavidad en el filamento tabicado, por movimientos ameboides, va a pasar a través del tubo. Todo el contenido de esta célula va a pasar a través de ese tubo y va a fecundar a la célula o al gameto femenino, ¿sí? Entonces, en este caso, en Spirogyra, esa célula que es del cuerpo, ¿sí? No hay un gametangio, simplemente hay una célula del cuerpo que actúa de gameta. Por esa condición se denomina somatogami. Quizás ustedes ya conocen ese término. Esa célula del cuerpo que actúa de gameta pasa a través del tubo y fecunda a la ovocélula, ¿sí? En ese caso, em, se produce la fecundación y se forman estos cigotos, que en este ciclo representa la única etapa o la única parte de la fase diploide del ciclo. Rápidamente, en condiciones favorables, esos cigotos sufren meiosis para restablecer la condición N del organismo adulto. Ahora bien, lamentablemente, al no haber presencialidad, vamos a tratar de ver más adelante en este práctico, Spirogyra se reproduce sexualmente en esta época del año, cuando hay escasez de agua, ¿sí? En época de seca y cuando hay muy poca agua en los cuerpos de agua, digamos, las sabiendo, previendo, con la sabiduría de la naturaleza, si se quiere, empiezan a reproducirse sexualmente porque es la única vía que tienen de formar estructuras de la existencia, que son los cigotos rodeados de pared. Entonces, este ciclo de vida tiene el organismo adulto N y la única etapa 2N es el cigoto. Por lo tanto, es aplóntico porque la única generación que tiene es haploide
y haplobiótico porque tiene una única generación, ¿sí? Contrario a eso que ustedes, a lo que acabamos de ver, en las diatomeas, que son estas alguitas que aparecen y son muy comunes en los ambientes acuáticos de agua dulce, especialmente en lagunas o arroyos o zanjas donde hay mucho contenido de materia orgánica, estas algas siempre están. Lo que tienen es este cuerpito acá, medio translúcido, en torno a la alga, se denomina frústulo y es de sílice, y lo cual afecta este nivel de organización, con esta organización en particular, afecta notablemente el ciclo de vida, como veníamos comentando. Entonces, esta alguita, el organismo adulto, es 2N. El, el cuerpito de esa alga, en algún momento, tiene que sufrir meiosis y formar gametos que son N. ¿Está? Empezamos por este adulto que es diploide, ¿sí? Por el alguita. ¿Qué tiene de particular morfología? Vamos a tratar de ver lo más rápido que se pueda para avanzar. Esta alga tiene una capa inferior, una tapita inferior que se denomina hipoteca y una tapa superior que se denomina epiteca. Y, y se ubican de tal manera como si fuera una cápsula de Petri, ¿sí? Una tapa menor cubierta por una tapa mayor. Y esas dos tapitas están hechas de sílice, lo cual es el frústulo, ¿no? Esto vamos a ver con más detalle un poco más adelante, probablemente en la clase que sigue mañana. Bueno, esa alguita, cuando se reproduce por mitosis, ¿sí? Durante la formación de la generación diploide, siempre se reproduce de una manera particular. Es decir, la, el alga se divide por fisión binaria y una de las células hija va a formar únicamente la hipoteca. Entonces, la hipoteca del organismo adulto se transforma en la epiteca de la generación hija, ¿sí? Y entonces va a pasar que uno de los linajes, una de las líneas de esa mitosis va a empezar a reducir de tamaño notablemente. Esto ayuda a estas algas a cubrir grandes volúmenes de agua, es decir, cuando hay nutrientes ellas se reproducen eh, básicamente ocupando el recurso, ¿no? Ahora bien, eso tiene un límite, ¿no? Porque van a llegar a un momento que es posible a veces encontrar en las muestras de agua donde uno ve miles de diatomeas pequeñitas, ¿sí? Y comparado con algunas las adultas que son mucho más grandes, las adultas de esa generación que mantiene el tamaño, ¿no? O de esa parte de la generación que mantiene el tamaño. Ahora bien, en en algún momento tiene que parar y tiene que retomar el tamaño, ¿sí? Entonces en ese momento, las algas, como la diatomea, tienen que sufrir meiosis porque el cuerpo es 2N. Y en ese momento estas, eh, estas células pueden actuar como gametangios. ¿Está? Y en ellas sufre meiosis, el linaje masculino diría, forma las cuatro gametas producto de la meiosis, y el femenino va a formar la ovocélula, en el cual degeneran tres, ¿sí? Este es el ciclo de vida más común en una diatomea. Entonces, las gametas, que en la diatomea son flageladas, con un flagelo anterior, se dirigen el, hacia la ovocélula y forma el cigoto, ¿sí? Va a producirse singamia seguida de cariogamia. Ese cigoto tiene la posibilidad de crecer, de aumentar en tamaño y formar una célula muy particular que se llama auxosporas, que es propia de las diatomeas. Entonces esa célula aumenta de tamaño sin tener aún la pared rígida y posteriormente se rodea de pared, de esa pared o el frústulo.
Y esto le posibilita a esta alguita retomar el tamaño normal de un individuo 2N. Entonces, este ciclo de vida es 2N, ¿está? Es decir, la única generación es 2N, por eso es diplóntico. Y en todo el ciclo de vida hay una única generación, por eso también se denomina haplobióntico. Ahora, si ubicamos estos dos ciclos de vida que vimos, que son relativamente simples y sencillos, podemos encontrar que hay fósiles de esos grupos de algas ya desde las primeras etapas, ¿sí? Previo a la era paleozoica, que es donde hubo una explosión de vida, digamos. Ahora bien, para continuar, vamos a retomar los ciclos de vida que tienen una alternancia de generaciones, como en el caso de los briófitos. Es probable que este ciclo de vida ustedes lo tengan muy presente, ¿sí? Este ciclo de vida tiene una generación haploide, que es el gametofito, que soporta y que alimenta a través de austorios a una generación esporofítica, ¿sí? Que está representada acá por una seta y una cápsula. Y el gametofito tiene pequeñas raíces o rizoides, hojitas y tallitos o caulidios y filidios. Depende de la literatura que ustedes tomen. El esporangio, el aceta, el esporangio, la pared de esporangio, todo es 2N y en el interior se va a formar, va a producirse la meiosis y dar esporas N. Esas esporas justamente van a restablecer la condición N del gametofito. Y en principio, esa primera etapa, ese filamento, va a ser el que, la fase intermedia entre las esporas y el organismo adulto. Esa etapa filamentosa denominada protonema, que ustedes seguramente conocen de morfología, es una etapa como relictual, se puede decir, y que es común a todas las plantas terrestres. En un momento de su vida va a haber una etapa filamentosa, que un poco que de cierta manera recapitula, si se quiere, la filogenia, ¿sí? Vamos a ver en otros ciclos de vida donde siempre hay una etapa filamentosa. Entonces la espora germina, forma estos protonemas que van a dar origen a las plantitas adultas o gametofitos, que es la etapa dominante en el ciclo de vida de un briófito, sobre el cual se van a formar gametangios femeninos o arquegonios y gametangios masculinos o anteridios. La fecundación, que se produce a través del agua, va a formar el cigoto, el cual germina y produce austorios en el tejido materno y permanece como parásito sobre el gametofito. Este es el ciclo de vida de un briófito, ¿sí? Vamos a ver cuando llegue el momento cómo hay variantes en los ciclos de vida de los briófitos. Aquí hablábamos de un ciclo haplodiplóntico o bien diplobióntico porque tiene dos generaciones. Avanzamos, vimos el ciclo de vida de una espirogyra de un filamento parecido a este, donde la etapa N es el individuo adulto y solamente el cigoto representa a la fase 2N. Acá tenemos un punto intermedio donde ambas generaciones son completamente iguales, como la lechuga de mar, que vamos a ver su ciclo de vida cuando pasemos a alga. Y acá estamos en este momento, en este punto donde básicamente a partir del cual se originan las plantas terrestres o embriófitas, ¿sí? Entonces, la planta es haploide y la cápsula con la seta es diploide, salvo la pequeña calitra que protege el esporangio, que es también de origen materno. Ahora vamos a ver los ciclos de vida que tienen que ver con las generaciones esporofíticas. Dominante, ¿sí? Este es un helecho isosporado, que el que acabamos de ver anteriormente, donde veíamos el helecho isosporado, es básicamente el helecho serrucho que cultivan todas las
que cultivan en las casas, muchas personas, ¿sí? Como ya vimos esa imagen, vamos a ir directamente al ciclo de vida. Este es prácticamente todos los años cambiamos de imagen, pero es porque ustedes van a encontrar, ponen ciclo de vida de un pteridófito, van a encontrar una gran diversidad de ciclos de vida, imágenes utilizando el mismo ejemplo, que es básicamente lo que llamamos el hecho serrucho. Partimos de ese organismo adulto, ¿está? El organismo adulto, en el hecho que está en la maceta, si dan vuelta a las hojas, en la cara axial van a encontrar esporangios. Y esporangios de un único tipo. Todos son iguales. En este caso están agrupados en soros. En esos esporangios están, en esos soros están los esporangios que hay de un único tipo de vuelta. Y en su interior se producen por meiosis, es decir, pasar en esta línea transversal que está en el centro, pasa de la etapa de la fase diploide del haploide por la meiosis. Esas esporas, que son haploides, germinan exospóricamente, es decir, al germinar liberan su contenido hacia el exterior, que requiere determinadas condiciones de humedad para hacerlo. En esa etapa también se forma un protonema, como pasó en las briófitas. Y este protonema es seguido de un gametofito que, en este caso, el gametofito es cordado en forma de corazón, sobre el cual se forman los arquegonios y anteridios, gametangio masculino y femenino. Este gametofito está bastante desarrollado, es multicelular, incluso tiene rizoides. En presencia de agua, esos gametos van a fecundar, los gametos masculinos van a fecundar la gameta femenina que está en el interior. Tanto anteridio como arquegonio está rodeado de una capa de células estériles que protegen de la desecación y otros aspectos y otros agentes externos a su contenido, ¿sí? Esto surge ya en algunas algas que están aún en el agua. Y básicamente, el embrión, para retomar la fase diploide, ¿sí? El embrión, perdón, el cigoto, producto de la fecundación, retoma la fase diploide y aquí ocurre la innovación respecto a las algas, que vamos a ver que no tienen alternancia de generaciones, por lo menos las algas de la línea verde, que vamos a ver más adelante. Este cigoto sufre mitosis, perdón. Siempre que hablamos de generación hablamos de mitosis, sufre mitosis y se forma un esporofito que está inicialmente es parásito del gametofito, pero después se desarrolla por sí solo. Si comparamos lo que vimos hasta ahora, un briófito con un pteridófito, el isosporado que vimos hasta ahora, tenemos el esporofito, en este caso septa y cápsula, embriófito. Acá está representado por una plantita que tiene raíces, tallos y hojas, verdaderas megáfilos en este caso. En los pteridófitos tenemos un esporofilo, no así en los briófitos. Por el contrario, podemos encontrar en briófitos un esporangio, un único esporangio, por eso se considera uniesporangiado. Mientras que en pteridófito hay de un esporangio a infinito, ¿sí? Bueno, las esporas tienen variaciones morfológicas, pero son, por lo general, al germinar producen, no por lo general, en todos los casos al germinar producen un gametofito. Ahora aumentamos un poco el nivel de complejidad. Pasamos a un helecho heterosporado, ¿está? En este caso, una selaginela es una planta que ustedes pueden encontrar, es común en el bosque choqueño. En esta época del año probablemente no la encontremos, está muy seco, todo con fuego y qué sé yo.
pero este helecho se denomina selaginela y es heterosporado. En este helecho en particular tiene estructura denominada estróbilos. En la base de ese estróbilo hay megasporangios y en el ápice microsporangios. A diferencia del ciclo de lo heterosporado, acá tenemos dos tipos de esporangios, sujetos o soportados por dos tipos de esporófilos, el megasporófilo y el microsporófilo, que en su interior liberan, en su interior se producen y liberan megásporas, ¿está? O micrósporas, en el caso de la parte em, de los microsporangios, perdón. Entonces estas micrósporas tienen la gran diferencia en que el gametofito se forma en su interior y es retenido en el interior de la espora, ya sea en las micrósporas o en las megásporas. Es decir, las esporas son liberadas y en su interior se forma el gametofito. Tiene un desarrollo interno. Entonces, esa única célula sufre mitosis, va a formar gametangios, ¿está? Y los gametangios van a producir gametas masculinas, haploides, ¿sí? Y van a fecundar al gametofito, megagametofito, ¿sí? O macrogametofito, de acuerdo a la literatura, que está desarrollado, como se puede ver acá, en el interior de la, o es retenido en el interior de la megáspora, ¿sí? Entonces, la gran innovación aquí, en un lecho esteroporado, es que la germinación se produce en el interior de las esporas. Pero aquí todavía, debido a que son gametas libres, necesitan todavía de la humedad para que se produzca el intercambio de gametas. Esto es algo que tienen que recordar del ciclo de vida de un helecho esteroporado y que va a ser común a las eh, espermatófitas, es el desarrollo del megagametofito dentro de la megáspora. Es conocido en algunos libros como desarrollo interno o como desarrollo endospórico, ¿sí? Esa megáspora, que es de mucho mayor tamaño que la micróspora, desarrolla en su interior al megagametofito. Incluso tiene, como pueden ver, rizoides que pueden ser como órganos relictuales. En su interior también se forman arquegonias y obviamente también, producto de la fecundación, se va a formar un cigoto y el embrión. Lo mismo ocurre en la micróspora. En su interior, por sucesiva mitosis, van a formar microgametofitos, que al romperse liberan los gametos. En este caso, la diáspora, es decir, la estructura que va a llevar el material genético de un lugar a otro, va a ser la espora. Si comparamos los pteridofitos heterosporados, cuando hablamos de pteridofitos hablamos en sentido amplio, claramente, podemos tener varios puntos de comparación entre pteridofitos y la angiosperma. El esporofito, acá es herbáceo, muy pequeño, a diferencia de algunas angiospermas que pueden ser árboles. Acá están reunidos en esporangios, acá en la flor, ¿sí? Acá hay una innovación mucho más compleja. Compartimos la presencia tanto de pteridófito heterosporado como angiosperma de esporófilos, ¿sí? Acá está en la cara axial, pueden ser 3 megásporas o numerosas en los micro. Y por el contrario, ese esporófilo en las angiospermas está representado por el estambre y por el ovario o la hoja carpelar. ¿Está? Cuando pasamos a los esporangios, simplemente esa estructura que está en la axila de los esporófilos
Por el contrario, en las angiospermas ustedes ya conocen que tenemos nombres particulares para los esporangios en las angiospermas. En este caso se denominan sacos polínicos. Y por lo general, la gran mayoría de las angiospermas tienen 4 sacos polínicos por esporofilo. Y el número de esporangios están en el interior del ovario, pueden ser uno o numerosos. La germinación de las esporas, las microesporas, en ambos casos son liberadas al ambiente, ¿sí? En cambio, la microespora, la megáspora de los pteridófitos heterosporados son, al igual que la microespora liberada al ambiente, pero en cambio las angiospermas son retenidas en la planta, ¿sí? Para una formación posterior de la semilla. Ahí están con los diferentes nombres, las estructuras que fuimos hablando. Ya estamos cerca de terminar. Una vez que avanzamos, terminamos, hacemos una pausa. En la gimnosperma, por lo común, son leñosas y eh, los esporófilos están reunidos en estructuras leñosas, ¿sí? Que son los conos. Si utilizamos al pino como un ejemplo, como punto de partida. Los esporófilos son estructuras que llevan en su cara inferior los sacos polínicos y la escama bulífera que lleva en la cara superior. El megasporangio es el óvulo que está desnudo en las gimnospermas y los sacos polínicos están en dos en el pino, pero pueden ser numerosos a infinitos en otros grupos. Acá también, al igual que en las angiospermas, el óvulo es retenido en la planta para la formación de la semilla. Y los granos de polen, en el caso del pino, tienen sacos eríferos. Ahora bien, tendríamos que comparar briófitos y pteridófitos. Y sobre todo ya teniendo en cuenta la gran diversidad que hay. Que esto vamos a desarrollarlo más profundamente cuando lleguemos a estos grupos. Si comparamos entre briófitos y pteridófitos, el gametofito, perdón, está mal escrito, el gametofito eh, en briófitos eh, es complejo, tiene una gran diversidad de formas y estructuras, ¿sí? Es de vida libre y soporta la formación de gametangios y de gametas. Lo mismo pasa en los pteridófitos. Sin embargo, el gametofito de los pteridófitos es mucho más reducido si se compara con los briófitos y hay una gran diversidad de formas, pero debido a probablemente la gran diversidad de especies. Pero estas formas son mucho más simples, menos complejas y mucho más pequeñas, de hecho. Por ejemplo, tenemos gametofitos filamentosos, tenemos el típico cordado, después tenemos gametofitos que parecen eh, laminares, ¿sí? Algunos ramificados. Por el contrario, hay otros gametofitos que no tienen color, como estos gametofitos tuberosos de algunas licófitas, que son un grupo de helecho determinado, así como la selaginela, por ejemplo, parientes de la selaginela tienen gametofitos tuberosos que son micorrícicos. En ambos se forman los gametangios, todavía están presentes anteridio y arquegonio, anteridio y arquegonio. La morfología de las gametas empieza a variar un poco, ¿sí? Si comparamos pteridófitos heterosporados con angiospermas, vemos ambos gametofitos, microgametofito y megagametofito de celaginela, por ejemplo, que son muy desarrollados, incluso tienen rizoides, ¿sí? Los gametofitos de las angiospermas son muy simples, ¿sí? Mucho más
apenas con un número determinado de células, como en el caso del megagametofito que tiene 8 núcleos y 7 células, y el microgametofito que puede tener 4 o 5 células, ¿sí? Y acá de vuelta vemos una etapa filamentosa en angiospermas que yo les comenté antes, en pteridófitas y embriófitas, que es la formación del tubo polínico. Los gametangios, que están todavía presentes en pteridófitos heterosporados, desaparecen completamente en angiospermas. Las gametas en pteridófitos heterosporados son de vida libre, que tienen que recorrer a través de una película de agua sobre las plantas para llegar hasta la ovocélula. En el caso de las angiospermas, las gametas van a través del grano de polen, en el interior del grano de polen, que llega al estigma, germina, y esas gametas llegan hasta el aparato reproductivo del saco embrionario o megagametofito de las angiospermas. Allí, en esa zona, está la ovocélula. ¿Está? En cuanto a estas estructuras, las gimnospermas aún conservan eh, algunas estructuras que las angiospermas no. El gametofito en la gimnosperma, a diferencia de los otros grupos, está presente, pero bastante más reducido que un lecho heterosporado. El anteridio deja de estar presente en las gimnospermas, es decir, la evolución hacia la formación de la semilla conllevó también la desaparición de los anteridios. Y las gametas ya no tienen, pueden ser gametas móviles o inmóviles, en el caso del pino son gametas inmóviles. Los gametangios todavía están presentes en el pino, es decir, todavía hay arquegonios en el pino y en algunas otras gimnospermas. Em, de vuelta ya avanzamos, pasamos por los helechos heterosporados, helechos isosporados, fuimos a las gimnospermas, y donde estamos viendo una marcada reducción eh, de la etapa gametofítica, ¿sí? De la fase gametofítica. ¿Por qué? Porque esta reducción en esta generación, que por lo general es bastante más frágil y dependiente del agua, es reemplazada por la generación esporofítica, que es más independiente del agua y tiene una mayor diversificación morfológica y la innovación de determinados tejidos que permiten colonizar el ambiente terrestre. Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. No me hacen preguntas y no puedo ver el chat, pero eh, ¿cómo le va hasta ahora? ¿Quieren hacer una pausa? Por mí sí, profe, hagamos una pausa. Hasta ahora yo no Sin tengo dudas. volumen, Esto es algo que... sin sonido, Felipe. Hola, hola, ¿me escucha? Hola. Eh, Sí, se te escucha, Felipe. Profe, ¿usted me escucha a mí? Ah, entonces yo dejé de escuchar. ¿Me escuchan a mí? Yo lo escucho a los dos, a usted, profe, y a Felipe también. Eh, tendría que... No sé qué ha pasado, a ver. ¿Puede escucharme ahora? O... ¿Me escuchan ahora? O nunca me dejaron de escuchar, simplemente no los escucho a ustedes. Entonces, me gustaría hablar media hora más con ustedes, porque básicamente nos tomamos 40 minutos charlando al comienzo. Eh,
pero me gustaría que nos tomáramos unos 10 minutos de descanso. Yo voy a cortar aquí, voy a grabar y les voy a pasar otro link por el grupo de WhatsApp debido a que, bueno, no sé qué ha pasado, no toqué absolutamente nada y no puedo escucharlos en retorno. ¿Está?